Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero compartir con vosotros una historia que descubrí hace tiempo, Los niños verdes de Banjos, la cual da comienzo en una calurosa tarde de agosto. Fue en el año 1887, cuando en una población de Barcelona llamada Banjos, un grupo de campesinos que recogía sus cultivos de forma rutinaria, escuchó de pronto lo que parecían unos gritos procedentes de una montaña cercana. Los campesinos, curiosos y un tanto alarmados, no dudaron en ir a investigar, descubriendo para su sorpresa a dos niños, un niño y una niña aterrorizados que estaban acurrucados cerca de una cueva. Los niños gritaban palabras en un idioma desconocido para ellos. Sus ropas estaban hechas de una especie de misteriosa tela metálica y sus rasgos eran claramente negroides, a excepción de los ojos totalmente rasgados, como los de los asiáticos. Pero lo más extraño, sin duda, lo que más sorprendió al grupo de campesinos, fue el color de su piel. Los niños eran de color verde como las hojas de los árboles. Los niños fueron llevados al pueblo, lugar al cual hicieron venir a especialistas en lenguas para intentar, aunque sin éxito, identificar de qué idioma se trataba. También acudirían al pequeño pueblo médicos y químicos procedentes de la capital catalana, con el objetivo de estudiar el caso. Pronto pudieron comprobar que la constitución orgánica de estas extrañas criaturas era diferente a la humana. Carecían de páncreas y poseían un solo pulmón, aunque algo mayor en tamaño que el del cuerpo humano. Del estudio químico de la constitución de la piel se descubrió la existencia de fibras desconocidas en la Tierra. Pasado el primer impacto, los niños fueron entregados en custodia a un juez local llamado Ricardo de Calno. Los sirvientes de este juez trataron en vano de quitarles el color verde, convencidos de que era un maquillaje. Pero al final se dieron por vencidos al darse cuenta de que ese tono verde no era otro que la verdadera pigmentación de su piel. Los niños se negaban a comer cualquier cosa que se les ofrecía, motivo por el cual el niño más joven pronto estuvo tan debilitado que enfermó y terminó muriendo poco después. La niña correría distinta suerte, ya que comenzó a ingerir verduras crudas, judías verdes en su mayoría, lo que hizo que cogieran fuerzas y se salvara. La extraña niña vivió en el pueblo durante 5 años después de su misteriosa aparición, sirviendo en la casa del juez. A medida que pasaron los años, su piel fue tomando un tono caucásico casi normal. También aprendió español, por lo que pudo explicar algo de sus orígenes, aunque esto solo hizo que aumentara el misterio. Ella dijo que junto con su hermano habían venido de una tierra sin sol, donde toda la gente era de color verde y que vivían en un perpetuo crepúsculo. Explicó que había una tierra de luz más allá de una gran corriente. Cuando se le preguntó cómo llegó al exterior de la cueva, solo pudo decir que oyó un ruido muy fuerte y acto seguido ella y su hermano fueron empujados a través de algo, y después ya estaban en la cueva viendo una luz al final de la oscuridad. Lamentablemente, a los 5 años y con la muerte de la muchacha, se desvaneció toda esperanza de resolver el misterio. Otro autor, Fabio Cerpa, nos describe los mismos hechos pero con ciertos matices. También nos sitúa en agosto de 1887 en Banjos. El nombre del juez cambia de Calno a Calvo. Coincide en que los niños carecían de páncreas y solo tenía un pulmón, y que su piel estaba compuesta de fibras desconocidas por la ciencia de la época. Apunta, según palabras de la niña, que la iluminación de su mundo era mediante unas bolas solares que permitían crecer a las plantas. El país de donde procedían estaba separado del nuestro por un gran río muy caudaloso. Se produjo un maremoto que inundó su país y los niños escaparon por una gruta que se encontraba cerca del gran río, saliendo así a nuestro mundo. Existen otras versiones como las que se sitúa los hechos en el condado de Suffolk, Gran Bretaña, nada menos que en el siglo XII. Aquí el juez pasa a ser un caballero llamado Sir Richard de Calne, un cronista monástico de Inglaterra conocido como
Gervasio de Tiburi, escribió un extraño relato sobre dos niños que aparecieron de la nada cerca de una pequeña ciudad en Inglaterra. Un día cálido y soleado del siglo XII, algunos agricultores y otros habitantes de la pequeña ciudad de Woolpit, Inglaterra, se sorprendieron al ver a dos niños pequeños desorientados. Lo más sorprendente sobre los niños fue que su piel, que era de color verde oliva, sin embargo, el resto de sus rasgos eran muy humanos. Los aldeanos trataron de comunicarse con los niños, aunque sin éxito debido a que los pequeños hablaban una lengua que era completamente desconocida. Los agricultores llevaron a los niños al poblado y se les ofreció una gran variedad de alimentos, pero se negaron a comer y a beber nada. Sin embargo, cuando se les ofrecieron frijoles, rápidamente los comieron. Por desgracia, el niño se fue debilitando y finalmente murió a los pocos años, pero la joven se adaptó bien a su nuevo entorno. De hecho, ella se convirtió en una mujer adulta y más tarde se casó con un caballero de la cercana localidad de King's Lynn. A medida que pasaba el tiempo, su marido le enseñó el idioma inglés y pronto fue capaz de comunicarse bastante bien. Entonces explicó la historia de dónde venía y cómo llegó a nuestro mundo con su hermano. Ella le dijo a su marido que en su mundo todos tenían la piel similar a la de ella, o más bien similar al color de piel que tenía antes, y describió el lugar del que venía como un país cavernoso y subterráneo de enormes dimensiones donde había un gran río subterráneo que separaba otra tierra más iluminada. Un día, ella y su hermano, mientras paseaban, escucharon un sonido como de campanas que salía de uno de los túneles de la cueva. Por curiosidad, entraron en el túnel y siguieron hacia arriba durante un par de días, aunque en su tierra subterránea es probable que no tuvieran el concepto del día o la noche. Ya desorientados y agotados de tanto andar, salieron a la brillante luz del sol de la aldea británica. Después de investigar la zona, intentaron volver a la pequeña abertura por donde habían salido, pero no pudieron hacerlo debido a la luz cegadora. Fue en ese momento cuando los agricultores encontraron a los niños y se los llevaron al pueblo. Bueno, esto es una historia con todos los ingredientes necesarios para captar la atención hasta de los más incrédulos. A mí particularmente me resulta muy curioso que la historia española y la inglesa sean tan coincidentes, lo que me hace pensar, haciendo uso del sentido común, que la leyenda rural inglesa se extrapoló hasta España. Nada nos garantiza que se trate de un hecho real o, por el contrario, no sea otra cosa que una historia ficticia más. Lo que es un hecho es que dos culturas distintas cuentan la misma historia, la de dos jóvenes extraños que aparecen de la nada llegados de otra dimensión. En España se les conoce como los niños verdes de Banjos, pero en Inglaterra son conocidos como los niños verdes de Woolpit. Muchas personas afirman que la leyenda se basa en los niños verdes de la pequeña aldea de Woolpit, pero la realidad es que estas dos historias están separadas por cientos de kilómetros y por más de 7 siglos de diferencia, siendo este uno de los grandes misterios. La primera versión documentada en esta historia se encuentra en Destinos extraños de John Malklin, publicada en 1965, siendo considerada por algunos la fuente inicial de esta historia. En otras publicaciones posteriores se afirma que todo ocurrió en el otoño de 1887 y que existen historias similares en Francia o incluso Alemania. Las teorías que se han barajado son varias, desde que los niños vivían en una cuarta dimensión a experimentos científicos realizados bajo tierra o incluso que venían de una alternativa antidimensión relacionada con la teoría de la tierra hueca y de sus habitantes. Algunos historiadores llegaron a apuntar que la historia se originó a partir de una leyenda medieval sobre un conde de Norfolk, que fue responsable de 2 niños pequeños. El conde intentaría sin éxito envenenar a los niños con arsénico y luego los abandonó en el bosque. Con la supuesta muerte de los niños heredó los bienes de los pequeños. Según algunos habitantes de Woolpit, estos probablemente se convirtieron en los niños verdes que fueron encontrados desorientados y enfermos. Hay expertos que mantienen que el envenenamiento por arsénico puede causar que la piel se ponga de color verde,
al igual que la anemia como resultado de la desnutrición. Aunque bien es cierto que esta teoría no explica ni el extraño idioma de los pequeños ni la increíble historia de donde vivían. De cualquier forma, y si se trata de una leyenda, es innegable que es una historia con un argumento muy avanzado para su tiempo. Si pensamos en la descripción del lugar que hace la niña, probablemente nos vengan a la cabeza las mil y una especulaciones que se han hecho sobre la existencia de otros mundos. En definitiva, tengo que decir que esta noticia la leí hace un montón de años y me llamó tanto la atención que intenté averiguar más sobre el tema, pero me fue imposible por la siguiente razón. El pueblo del que habla la noticia no existe. En la relación de pueblos de correos no figura en los mapas tampoco. Por si acaso había cambiado de nombre, cosa frecuente, hice una consulta a la Biblioteca Nacional, donde me dijeron que en los mapas que ellos tenían no figuraba el citado pueblo, ni antes ni después del año que yo les di. Me pidieron la provincia para ver si podía ser una pedanía que por alguna circunstancia se había unido a algún pueblo más grande y había perdido su nombre, pero la noticia no decía más que el nombre del pueblo sin especificar más. No obstante, queda flotando el misterio. En los años en que ocurrió el hecho, no creo que fueran muy dados a fantasías, so pena de que la noticia sea falsa, no sería la primera. Bueno, y esta es la leyenda urbana del día de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima historia. Gracias, hasta luego.